velocidades. Bien, hablaba de las velocidades, ¿no? Yo después les voy a pasar el enlace, es bien cortito, es a modo de introducción nada más, me pareció, como tenía fondo de música nada más, y no se hablaba, por ahí me pareció interesante como en esta espera que hacemos siempre unos minutitos hasta que se conecten todos, ¿sí? Después me pueden decir qué música les gusta a ustedes y podemos también recibirlos con otro tipo de música, ¿sí? O ponerle de fondo a otras presentaciones. Yo voy a empezar a compartir Bueno, Fabi. pantalla. A ver, acá estamos. Ups, me quedó como me quedó el video. Bien. ¿Se está viendo? Sí, Fabi, sí. Bueno, yo acá les pongo, como siempre, en esta primera presentación, cuando inicio las clases, el cronograma, para que tengan en cuenta, porque si alguno no lo mira, por lo menos lo veo obligado acá en las clases o cuando vuelvo a mirar los videos. Puse las semanas así completas para prestar atención, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar ahora con el tema de derivadas, esta nueva unidad, ¿sí? De derivadas. Hoy vamos a ver lo que es la introducción, ¿sí? Que tiene que ver un poquito con el video que les mostré, ahora después vamos a volver a retomar ese concepto. Vamos a después ver el miércoles, bueno, reglas de derivación, y después, como siempre, miércoles y viernes prácticas, ¿sí? Y la semana que viene veremos los temas con los cuales vamos a poder completar el trabajo práctico número 3, ¿sí? Les quería recordar acá también, por si no lo sabían o no lo recordaban, que la semana del 20 al 24 es la semana del estudiante, así que en esa semana está ya por calendario académico otorgada a todos los estudiantes, entonces no se dictan clases, ¿sí? Presenciales. Sigo avanzando acá, puse también la siguiente semana para que tengamos la alerta acá amarilla, ¿no? De qué fecha tenemos con el segundo parcial, para que lo tengan presente, ¿sí? El viernes 15 de octubre ya estaríamos tomando el segundo cuestionario que va a contener los temas derivadas y aplicaciones, ¿sí? Todos lo tenían presente, suelen mirar el cronograma, Sí. ¿sí? Bueno, mejor así entonces. Bueno. Y tengan en cuenta acá, les mostré que para lo que es aplicaciones de derivadas hay otro trabajo práctico, ¿cierto? Como para que tengan en cuenta cuáles son los trabajos que tendrían que ir resolviendo para poder llegar a tiempo, para poder rendir el segundo parcial. Aprovecho a consultarles, ¿cómo les fue en el parcial? A ver, Estela, vos ves quiénes están presentes, ¿cómo les fue en el cuestionario el viernes pasado? ¿Cómo piensan que les fue? Ni ¿Qué idea, porque vieron no con... subieron las notas. Bueno, pero No, lo Espero que que pasa es bien, que... profe. ustedes se dan No, cuenta cómo les fue cuando resolvieron. ya sé, las notas, Las tengan notas, paciencia, hay que sí, desplegar todos los archivos, hay que corregirlos, ¿sí? sí. Entonces, Como no tenemos apuros en realidad, porque no tenemos el recuperatorio, eh, me asusté porque me salió. Seguramente ni bien tengamos lo publicamos en el foro, pero si no para el viernes ya van a estar las notas. ¿sí? Así que apenas están, se los vamos a avisar. Pero bueno, ¿cómo les fue en el sentido de, bueno, si pudieron hacer todo, si pudieron escanear, si tuvieron algún inconveniente? Más que nada en ese sentido les pregunto también. Capaz que alguno ya sabe, sí, hice todo y para mí está bien, no sé, ¿cómo piensan que les fue? A ver. Yo creo que hice la mitad bien y la mitad mal. No Bueno, sé, vamos a ver, ¿quién está tengo hablando ahí? A ver. ese Joaquín, yo, está hablando Joaquín. Joaquín. Ah, Joaquín. Bueno, Lo que más después me vamos a ver. costó fue lo último, pero bueno, Ajá, nada. está bien. A mí no entendí la última. Había que analizar asíntotas y Sí, después analizar continuidad. claro, porque te Sí, servía por ahí los mismos límites, era una función, ustedes piensan que a veces hay trabajos como más integrales, ¿no? Entonces, de una misma función se piden dos Profe, cosas. Sí, yo estaba sí, te consciente de escucho. que tuve un error y quise tipo aclarar abajo de mi error y decir que si bien me tenía que dar esto lo hice mal, pero no alcancé a colocarlo en el parcial. Ujú. Sí, esas cosas, si no están puestos en el examen que se entrega, no se considera, pero está bueno que después lo hables y que está- tengas esta etapa en que hayas razonado, eso es importante. Pero bueno, también es importante que lo coloquen en la misma resolución, ¿sí? Lo Después quería cuando escribir veamos, como comentario en la entrega, pero creí que iba demasiado, así que no lo escribí directamente.
No, sino en la No, misma pero en la hoja entrega lo podés del poner. parcial. Sí, sí. No, en la misma hoja del parcial o como comentario de entrega, si se ve la entrega en el momento que pusiste, puedes decir, ay, no alcancé en el escaneo, sé que tuve tal y tal cosa en tal punto también, como un Sí, ahí va a comentario. figurar el comentario. Figura también, si no. Ahí Adolfo Almendras quería buscar el chat. No, yo no sé si el cuestionario se envió. Eh, no se envió por el aula. Recuerden que fuimos muy estrictos y dijimos que íbamos a corregir solamente los archivos que se subían al aula. ¿Por qué? Porque al ser la metodología virtual, nosotros nos piden que certifiquemos que los parciales se han ingresado a través del aula, ¿sí? No podemos recibir por parciales, por WhatsApp, por mail, por la formalidad en que estamos trabajando en este momento, que es la virtualidad, ¿sí? Tiene que quedar constancia en el aula de que ustedes entregaron sus evaluaciones. Y no sé, Adolfo, que es el que hizo la pregunta, no se pedía contestar nada en el cuestionario. En el cuestionario uno que abrían ustedes y yo estuve revisando los intentos y vos, Adolfo, estuviste contestando sobre el cuestionario. Quizás eso también te saca tiempo. Por eso es una pena que quizás no pudiste participar del simulacro porque vi que no habías hecho el intento en el simulacro, quizás a no aprovechar la posibilidad que le dimos de resolver hacer un simulacro, ahí por ahí ya iban más preparados o por ahí hacían las consultas. Sobre el cuestionario no había que contestar nada, por eso decía no se deberá Bueno, la desarrollar misma, claro, nada. claro. Sí, eso iba a aclarar, que la consigna decía, el tipo de pregunta, porque lo explicamos el día de la clase, de la charla del simulacro, el tipo de pregunta no nos da la opción de que se salga esa casilla en la cual se supone que se puede ingresar texto. Nosotros le damos la opción que no se exija nada colocar y lo aclaramos en la consigna, así que no debe desarrollar el ejercicio ahí, no debe No debe colocar contestar nada, y es nada. simplemente para copiar las consignas. Es como si fuera la entrega de la hoja con toda la ejercitación propuesta. Ustedes es mirarla, se le asigna un tema, una vez que cada uno abre el cuestionario, se asigna una selección de ejercicios que son distintas para todos, entonces es eso nada más, ¿sí? El cuestionario en sí. Después lo importante es la resolución en la hoja y el envío del archivo. Claro, y tomarse su... Dejar este ratito para ver. Ahí se te cortó, Sí, Fabi. Por eso tomarse es su tiempo. Quise dejar este ratito porque yo voy a empezar sí, Fabi. Sí, porque sí, yo también si no al final, te iba a decir que hablemos un sí, poquito. Estela. Por eso es importante que se tomen el tiempo y que tengan 2 horas de resolución y les queda media hora para sacar fotos, ¿sí? Porque después no tienen excusa de que no alcancé, no subí, no esto, no lo otro. Por eso se tienen que autoadministrar el tiempo. Se ponen un reloj despertador a las 2 horas, cortan, porque si no pierden la entrega de todo el parcial, por tratar de resolver algún ejercicio más, o por pasarlo en limpio, no pedimos que estén claros, ¿no? No es necesario Sí, pero pasar todo el límite. claro, pero el PDF no pude entregarlo porque no podía sacar la foto. Bueno, por eso mismo era el simulacro, para que ustedes probaran todos esos recursos, ¿sí? Es Lo una habíamos pena, compartido, pero algunos scanners se habían compartido, ¿sí? sí, Y algunos compañeros tenían otros, yo vi que muchos lo subieron bien con CapScanner sin ningún problema. sí, Y son recursos que tienen que utilizar. por eso era el simulacro, para que probaran los recursos, aunque sea que sacaran cualquier foto, subieran cualquier archivo, no precisaban resolverlo. El tema es que prueben los recursos y probaran lo que se demora, cuánto se demora el celular en convertir en PDF, cuánto en subir al aula, ¿sí? Pero bueno, y otra cosa importante que quiero aclarar, Fabi, si me dejas, es que por más que aquellos, yo espero que a todos les vaya bien, pero aquellos que desaprobaron, bueno, está la instancia recuperatorio, aquellos que no se presentaron eh, eh, pueden ir al recuperatorio. ¿Sí? Siempre está la duda de yo no me presento al parcial, ¿puedo ir al recuperatorio? O están todos en carreras en todas las instancias. Así que aquel que sabe que le fue mal o más o menos, bueno, hay que seguir y ahora seguir con derivadas, no quedarnos con límites, sino que avanzar, porque si no ya se nos viene el segundo parcial, ¿sí?
Eso quería aclarar. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, si no vamos a... Hay algo en el chat, no veo preguntas. ¿Alguno quiere hacer alguna consulta respecto a esto? Aprovechar Hola, a preguntar. profe. Sí, Buenas tardes. Yo Hola. tengo una consulta con el tema de que si nosotros no llegamos a aprobar la cursada, ¿se puede llegar a rendir libre? ¿O sí la tenemos que rendir el otro año? sí, se puede rendir libre. ¿Sí? Se toman 2 parciales, toda la materia en 2 parciales, en lugar de 3 en 2. Se hace una instancia final libre y después se toma la parte teórica. Ah, Sí. bien. ¿Y es todo, esos parciales también es todo teoría y práctica o solamente práctica y después vamos con la teoría? Primero la parte práctica. Sí, lo que pasa es que, bueno, Gracias. no te animes, digamos, hace todo el intento de Claro. cursarlo porque es mucho más fácil, porque es más extenso Sí, en el tiempo. Si no se sí. toma todo junto, los 3 parciales, en 2 En 2 parciales, parciales, en 2 horas, en 2 días, y Sí, después tenés que, sí o sí, también aprobar la teoría, aparte de ¿se la entiende? No teoría. es que vos cursás la materia nada más, tenés que después dar la parte teórica. Si no, si ponele, en la teoría te va mal, por más que hayas aprobado los parciales, no aprobás la No materia aprobaste, tampoco. claro. ¿Entendés? Eso es importante Gracias, profe. aclararlo. Sí, teníamos unas dudas con nuestras compañeras por las dudas que no lleguemos a aprobar la cursada. Pero recién Bueno, pero estamos vamos, ánimo, empezando, ánimo. claro. Sí, Estás ya sé, venciendo pero antes nosotros de... nos adelantamos. Estábamos muy nerviosas con el primer parcial y como que no llegamos a estudiar todos los temas, entonces se nos Bueno, complicó. Bueno, pero pero por como eso, dijo Bueno, Estela, claro, como dijo Estela, no se preocupen, porque justamente pusimos, porque pasa esto, sabemos que a veces pasa que uno tarda en madurar los conceptos y los termina de entender después. Entonces, todos los recuperatorios están al final del cuatrimestre. Ahora seguí con derivadas, ¿sí? Vas a ver que en derivadas vas a ir repasando conceptos de límite, vamos a ver continuidad, vamos repasando, siempre se va integrando, ¿sí? Los temas claro, anteriores. Entonces, quizás cuando llegue la instancia al fin de cuatrimestre de recuperar el primero, lo sepas mucho mejor, ¿sí? Ese claro, tema. Lo vas a estar viendo de acá a fin de cuatrimestre, ¿sí? claro. Por eso no se Así que ánimo, desanimen vamos. y a seguir, a arrancar con derivada. Bueno, acá vamos, ¿eh? ¿Listos? ¿Están preparados? ¿No se me Arrancás. durmieron con la música? Bueno, No. acá arrancamos. Bueno, yo acá les armé un cuadro, un mapa conceptual, ¿sí? En donde está el concepto de derivadas en general, y lo que remarqué acá, ¿sí? Son los temas que vamos a ver en la clase de hoy, los conceptos, qué es derivada, ¿sí? ¿Por qué la estudiamos? Las definiciones, ver cuál es la derivada de un punto, derivada, Fabi, y unos conceptos importantes se que te- son previos, que vamos a arrancar, son lo que es promedio de cociente incremental y razón instantánea. ¿Se corta? ¿O sí, entrecortaba. ¿En qué red ahí? estás? A ver. ¿Estás bien? Ah, verifícate. A ver. Hola, ¿ahí se me escucha? Sí, se te escucha, pero recién se cortaba bastante. A ver, ahora. Ah, bueno, así que después que hablé, después que me dijiste, me salió el cartel de conexión inestable. Bueno, esperemos que no haya problemas. Acá desconecté a todos. Se supone que soy la única que estoy conectada, pero bueno. Bueno, ahí, a ver. Dale. Lo que les comentaba entonces que vamos a ver esto que yo les marqué acá, que resalté, es con lo que vamos a empezar este concepto en la clase de hoy, ¿sí? En lo que es la introducción, bueno, acá yo había dejado el videito a un costado, vamos a ver que todo lo que llevó al cálculo en sí fueron respuestas a interrogantes en el siglo XVII, ¿sí? Para poder resolver problemas y abrir un camino a estas nuevas ramas de la matemática y la importancia que tiene el cálculo. Yo les había mostrado, cuando vimos límite y continuidad, a ver acá lo tomé, ¿se acuerdan en la introducción de límite y continuidad? Que hablamos la diferencia que había entre el precálculo y el cálculo, y les comenté que justamente cuando habláramos ahora de cambios instantáneos, cuando habláramos de la velocidad de un móvil, o que quisiéramos estudiar la pendiente de una curva, nos íbamos a valer del concepto de derivada, que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces,
el concepto de límite es muy importante para dar el salto de lo que es el precálculo al cálculo también, ¿sí? Con lo que es, perdón, vamos a derivar. Entonces, fíjense que acá yo hice a la derecha un gráfico. ¿Qué les parece que está representado ahí? A ver, yo dibujé algo, puse T. ¿Qué les parece que fuera T? Que esté representado en este gráfico. Distancia Perfecto. y ¿Sí? ¿Se velocidad, entiende? o Por algo eso, así. distancia, ¿y qué La es en el T, otro eje? la ¿La T T qué es? que te da ¿Tiempo? idea. Tiempo. Tiempo. ¿Pero qué tiene que ver la velocidad? ¿Por qué dijiste velocidad? Vos dijiste velocidad en un momento. ¿Qué es igual la velocidad? Y A ver, si no sabemos bien a qué es igual, no eh, no es igual a siempre al tiempo, o sea, la distancia recorrida en tanto tiempo. exactamente. Entonces podemos hablar una distancia recorrida, y a veces hablamos de una variación de distancia, porque decimos, bueno, yo fui de un determinado punto, ¿sí? De sub 1, digamos, a otro punto de sub 2, entonces me fijo, bueno, yo recorrí una determinada distancia, entonces con la letra delta hablamos de cuando hablamos de una variación de distancia, ¿sí? Entonces podemos hablar de una variación de distancia con respecto a una variación del tiempo, ¿sí? ¿Qué ejemplo me pueden dar así de una velocidad? Un auto siendo a Una 100 velocidad. kilómetros por hora. Perfecto. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, miren, yo de un auto yendo a 100 kilómetros por hora, acá están las unidades, por eso les decía que si no se daban cuenta que era igual, lo asocian, siempre tratamos de buscar cosas conocidas de la vida real que me asocian y me ayuden a ver los nuevos conceptos. Si nosotros vemos las unidades, fíjense que kilómetro, lo que está en el numerador, es una unidad de longitud, juntamente, ¿sí? Que medimos las distancias. Y lo que tenemos en el denominador, las horas, es tiempo, ¿sí? Entonces justamente es distancia sobre tiempo, el concepto de velocidad. Ahora, si yo les digo, yo justo en donde vivo, en una chacra, tardo en ir hasta Madrid, digamos, la distancia que yo tengo, Fabiana, ¿no? Yo, desde mi casa, vamos a la casita, desde mi casa hasta Puerto Madryn, A mi casa. ¿sí? A la casa de Estela, es de, esta distancia que me separa son 100 kilómetros, ¿sí? Y yo tardo 1 hora en llegar, ¿no? Tardé 1 hora en llegar. ¿A qué velocidad fui? A 100 kilómetros por Y hora. esa fue la velocidad. Fíjense que yo pregunté, ¿a qué velocidad fui? ¿Esa fue a la velocidad en la que yo fui siempre? ¿Les No, parece? Desde que arranqué No, de mi fue por casa hora. hasta que... No. Es en esa hora. Entonces, ¿qué es? En promedio, ¿sí? En promedio, yo puedo decir que fui a una velocidad, porque yo sé que desde que salí de mi casa, digamos, la distancia que recorrí fueron 100 kilómetros, y el tiempo que empleé en recorrer esa distancia fue de 1 hora, ¿sí? Entonces, en promedio fue una velocidad de 100 kilómetros por hora, pero puede ser que haya momentos, es más, cuando yo salí del reposo, digamos, de encender mi vehículo, empecé con una velocidad cero en realidad, ¿no? Esa velocidad fue subiendo, quizás en momentos fui a más velocidad, y quizás en otros momentos iba atrás de un camión, no podía avanzar y fui a una menor velocidad. ¿Se entiende? Es decir, esto es sí, una igual velocidad que curvas y es semáforos. en promedio. Fíjense, chiquito, que yo dibujé acá a la izquierda, exactamente, ¿sí? Ahí hay más variables. ¿Se me escuchó? Porque dice justo cuando habló, bien, hay Sí, se curvas, te cortó, pero ahí semáforos, se escuchó. justamente, ¿no? Controles, quizás, se escucha bien. Quizás en algún otro momento me agarró el control de gendarmería, tuve que parar, entonces otra vez por acá en algún momento fui a una velocidad cero, pero después la retomé, o sea que en momentos fui a una velocidad mayor de 100 kilómetros, ¿les parece a ustedes? En algún instante habré hecho una velocidad Sí, mayor a 100 También podés kilómetros. decir mayor a 100 kilómetros. Tiene que haber sido, ¿no? Porque si yo partí de cero para poder, digamos, en promedio tener esa velocidad, es porque en algunos momentos debo haber ido más rápido que 100 kilómetros, ¿sí? Entonces, fíjense acá en este dibujo que está acá a la izquierda, que lo representé con un poquito más de detalle, ¿sí? Acá tenemos justamente, podemos decir que este es un tiempo t sub 1, lo vuelvo a dibujar acá, este es un tiempo t sub 2, y en el tiempo t sub 1, ¿sí? Fue para recorrer esta distancia, que es la distancia sub 1, y en el tiempo t sub 2 estuve a esta distancia t sub 2 de un determinado punto, porque nosotros este sistema de ejes coordenados cartesianos
tiene mucho que ver con los sistemas de referencia, ¿no? Yo tomo una determinada referencia y pongo el 0 en mi casa, por ejemplo, en este caso, ¿sí? En el lugar que a mí me interese ponerlo el 0. Entonces, como bien está en esta expresión, a lo que yo llamé delta D sería, bueno, si yo a la distancia 2 le resto la distancia 1, tengo esa variación, acostúmbrense a esta letra griega, delta, esa variación de distancia significaría ese delta, ¿sí? Y en el denominador tengo, bueno, el tiempo sub 2, que empleé en recorrer esa distancia de sub 2, sobre el tiempo t sub 1. Entonces, en este caso, esto lo llamamos delta t, una variación de tiempo, ¿sí? En esta representación que está así, se supone que nos movimos. ¿Vieron física en algún momento en la secundaria? Poco y ¿Sí o nada. no? Poco y nada, bueno. En el caso de esta representación, que es una recta, que es lineal, es como que yo avancé tanto, ¿sí? Si yo avanzo, si yo empleo, perdón, el mismo tiempo, y voy a avanzar una misma distancia, una misma variación de distancia, ¿sí? Digamos que fui a una velocidad uniforme, ¿sí? Se supone. ¿Está bien? Entonces, como la velocidad fue uniforme, directamente puedo calcular ese cociente para ver cuál fue la velocidad media, ¿sí? En definitiva, ¿qué es este cociente de la gráfica? Si yo dibujo, vuelvo a dibujarles este triangulito acá, a ver, voy a borrar esto y esto, voy a volver a dibujar este triángulo acá. ¿Sí? Tengo acá un triángulo, y tengo... ¿Dónde identifico? Fíjense que esta parte de este triángulo rectángulo, ¿qué me está representando? La variación de distancia, ¿sí? Y lo que tengo como la base de este rectángulo, lo voy a poner en otro color rojo, la base de este rectángulo, ¿qué sería? La variación de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué me está representando ese cociente de esa recta? Si ustedes lo leen, lo que está a la Hizo derecha está escrito. tanta distancia en tanto tiempo. Claro, pero si yo lo veo en la gráfica, yo en la gráfica les Gráficamente. voy a hacer, yo le hago acá esto, ¿no? Acá tengo esto es delta D, y esto es delta T. Y esta es la Un recta, triángulo ¿no? rectángulo. Es un triángulo rectángulo, pero ¿qué es delta D sobre delta X? Este cociente. ¿Qué me representa? ¿Qué es de la recta? ¿Qué me representa? Velocidad. La velocidad. La velocidad, pero gráficamente, ¿qué me Mente. representa de esa función, de esa recta? Si esto tuviera un ángulo, ¿qué cosa es de ese ángulo? Esta medida, que sería el cateto opuesto, sobre esta otra medida, que es el cateto adyacente. ¿Qué me representa? No. Si yo hubiese ido a mayor velocidad, ¿cómo iba a ser esta recta? ¿Más Iba empinada a ser, sí, más o más empinada si vas a chata? mayor velocidad. Si voy a mayor velocidad era más empinada, ¿sí? Y si voy a menor velocidad, no iba a ser tan inclinada. ¿Y quién me mide esa A ver, inclinación de la recta? ¿ahí se dan ¿Con qué cuenta? mido la inclinación de la recta? ¿Qué es esto? La pendiente, ¿sí? Es la pendiente de esa recta. ¿Se acuerdan que si yo tengo la inclinación de esa recta, va a estar determinada por el cateto opuesto sobre el cateto adyacente? Cuando ustedes tienen una recta que era mx más b, ¿sí? Esto sería una representación lineal que justamente me está dando la pendiente de la recta. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Es la pendiente? Sí. ¿Se entendió, chicos, ¿Sí? ahora? Bien. Pero, Sí, profe, Pero la como pendiente en siempre este vamos, caso, sí, ¿para qué nos vendría a servir la pendiente? ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a La ver. pendiente, uno que lo vayamos asociando, lo que es la representación, les voy a contar más detalles, pero justamente lo que nosotros estamos viendo acá es la variación de una distancia, ¿sí? De una de las variables con respecto a una variación de otra variable, ¿sí? Y ahí estamos obteniendo, en el caso de la velocidad media. Ahora vamos a ponerle nombre a ese cociente, ¿sí? Pero yo quería que ya fueran interpretando geométricamente a qué era igual ese cociente, con la representación gráfica, ¿sí? Ahora vamos a volver a esto. Pero a veces los movimientos de los objetos no van a ser en línea recta, porque va a tener rapidez o velocidad variable, ¿sí?
Entonces va a suceder esto, por ejemplo, este gráfico que está acá, el gráfico 2. ¿Sí? Vamos a tener una determinada distancia recorrida en un determinado espacio de tiempo, y no va a ser una línea recta, porque no va a ser la misma velocidad. Entonces tenemos que ver cómo podemos encontrar en este determinado tiempo, que yo llamo, qué sé yo, vamos a llamarlo t sub 1, esta distancia 1, y yo quiero saber exactamente en ese punto, en ese tiempo, a qué velocidad iba. Quiero saber en un determinado instante. ¿Sí? Bien. Yo acá les puse unas representaciones gráficas, es como modo de introducción también, ahora vamos a ir directamente a lo que les preocupa. ¿Reconocen estos personajes? Sí, ¿A quién conocen? al negrito Bolt Ah, y otro Bolt. no es Newton, ¿Cuál es Newton? el de la izquierda, ¿El morocho o el ¿Quién rubio? el rubio. El de la izquierda es Newton. ¿Alguno más sabe Es si los ¿Y por qué lo reconoces? por su ¿Porque estuviste en el mirada. primer cuatrimestre? Sí, ¿Por? Sí, también. es Gino. Porque sí. estamos recursando. Gina también. No importa, pero está bueno. ¿Y este otro quién era? Pero mirá, me prestó atención. ¿Y este Sí, quién era? Ese no escucho. me acuerdo. Ese era el peluca, no me acuerdo. Leibniz, ese de la peluca, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Bueno, pero ¿qué tiene que ver Newton con esto que estamos hablando? En realidad la derivada tiene que ver, en el videito que yo les puse al principio, ¿qué hablaba? ¿Qué decía? ¿Con qué estaba asociada? La velocidad Con la y el velocidad, con los estudio y el tiempo y eso. movimientos. Exactamente, y con los movimientos en sí, movimientos en general, ¿no? Movimientos planetarios, con los movimientos en general. ¿Y Newton qué tiene que ver con esto? Eh, ¿Por qué? el ¿Qué se que, ocurrió de Newton? Gravedad. el Algo que se descubrió la movía, ¿no? gravedad. Claro, exactamente, tiene que ver con la gravedad, ¿sí? ¿Y la gravedad qué es? Una fuerza. Bueno, está la fuerza de la gravedad, ¿y qué otra cosa? La fuerza gravitacional, está bien, que tiene que ver con la gravedad. Y después, ¿qué concepto para poder saber cuál es la atracción gravitacional? Hay una constante que tiene que ver con la aceleración de la gravedad, ¿sí? ¿Cuál es la atracción que un cuerpo tiene hacia la Tierra? Bien, entonces por eso tiene que ver con el movimiento. Leibniz, bueno, tiene que ver porque fueron precursores en esto de que estudió, ¿no? Los trabajos que hicieron a partir del 1600 y cómo influyeron en el cálculo. De hecho, ahora después lo vamos a nombrar. Entonces, cuando yo les hable de la notación de Leibniz, se imaginan a este señor acá, ¿no? Con peluca. Bueno. Con ¿Y peluca. Bolt qué tiene que ver? Con peluca negra, como Mira. dijeron. Cuando les menciona Leibniz se van a acordar. ¿Y Bolt? ¿Por qué está Bolt acá? Porque corre ¿Quién es rápido. Bolt? Corre rápido, ¿sí? ¿Alguno vio los Juegos Olímpicos ahora este año? Sí, pero no estaba más Bolt. Bolt no estaba, pero alguno lo superó. Yo estudié un poco, yo los estuve mirando los Juegos Olímpicos y me puse a mirar a ver si había algún otro récord mundial o récord olímpico, y sigue estando el récord de Bolt, ¿sí? Entonces justamente él, vamos a verlo acá. Yo acá tomé algunos datos de Wikipedia, ¿sí? Ustedes lo pueden después ver, en donde acá tenemos que tuvo el récord mundial, ¿sí? En Berlín en agosto del 2009, y fue récord olímpico en Londres, ¿sí? En 2012. ¿Sí? Y es esa la velocidad, la marca que él obtuvo, ¿sí? Bueno, la lista, si ustedes se fijan, los que corrieron este año no llegó, está en 10º lugar más o menos, o sea que sigue estando Usain Bolt como el más veloz, ¿sí? Del mundo. ¿En cuántos metros? Porque ese récord, ¿en dónde es? ¿En qué distancia? ¿Se acuerdan? ¿Alguno hace atletismo, le gusta el 100 deporte? metros, ¿no? Es en 100 metros, ¿sí? Entonces, fíjense acá, si yo tomo ahora en este gráfico, ¿no? Que tengo acá, a la izquierda, y vamos a graficar lo que es la distancia en función del tiempo, en este caso, tomé el dato, esto lo llamo X, ¿sí? Al eje de las X, al eje de abscisas, pero sería el valor del tiempo, ¿sí? Entonces, si los 100 metros, ¿sí? Y tardó 48 segundos en recorrerlos, tenemos toda esa distancia que recorrió, los 100 metros, y el tiempo que empleó en recorrerlo, ¿sí? Que eran 9,58 segundos.
Acá está calculado en millas por hora, pero bueno, los invito después a ustedes que tomen nota y que ustedes de paso practican conversiones de unidades y cómo lo pasarían estos a kilómetros por hora, ¿sí? Saben ustedes hallar las relaciones, ¿no? Una milla es aproximadamente 1600 metros, 1,6 kilómetros, ¿sí? Pueden pasarlo a kilómetros por hora. Pero en definitiva, esta velocidad que obtenemos acá, que acá también la tenemos en metros sobre segundos, esa es una velocidad que es promedio, ¿sí? Yo considero que salió desde cero, desde el lugar de la largada, acá de cero, recorrió, llegó a estos 100 metros, ¿sí? Llegó a los 100 metros en esta cantidad de tiempo, en 9,58 segundos. Entonces lo que calculé ahí es una velocidad media. Pero esa no es la realidad de la trayectoria del recorrido que hizo el atleta, ¿sí? Es muy probable, acá en este gráfico que está acá abajo, estamos viendo, que para llegar a recorrer esos 100 metros, ¿sí? Primero empezó con una velocidad mucho más lenta para empezar a subir, ¿no? A tener una velocidad mayor. En algún momento habrá llegado a su máxima velocidad, y acá es donde entra el concepto de derivada, a una máxima velocidad, y después esa velocidad, ¿lo van viendo el gráfico? ¿Lo van interpretando esa línea violeta? Sí, ¿Sí? ¿Se dan cuenta que primero la velocidad es menor que la promedio? ¿Lo ven Sí, gráficamente acá? va variando. ¿Sí? Va variando, pero en principio estamos por debajo, es menor que la velocidad promedio, ¿sí? Que sería la otra. Y después está la velocidad por encima hasta que después otra vez vuelve a tener una menor velocidad. Fíjense, ¿en dónde estaría la máxima velocidad? En algún Hacia el determinado final. momento, hacia el final, ¿o en No, qué no. antes, momento? un toque antes. Después de la Un mitad. toque antes. Después de la mitad, más o menos acá, ¿no? En donde justamente tengo esta como un punto de inflexión, lo vamos a llamar después, ven que la curva hace esto, como que primero vino Donde así, la después pendiente es más una pronunciada. vueltita. Exactamente, porque justamente esto anterior me está dando, al darme la velocidad promedio, ¿sí? En el gráfico anterior, ay, perdí el lápiz acá. En el gráfico anterior, a darme la velocidad promedio, yo tengo justamente la pendiente de esta recta que está uniendo estos dos puntos, ¿sí? Un determinado ángulo. En cambio acá, cuando estoy en este punto, si yo marco una recta tangente a la gráfica, que vamos a verlo después, que eso lo vamos a poder encontrar a través de la derivada, yo voy a poder tener cuál fue la velocidad instantánea en ese preciso instante, ¿sí? Y bueno, y en realidad, según la información que yo encontré, aparentemente la máxima velocidad, ¿sí? Fue de 44,72 kilómetros por hora, ¿sí? En algún determinado momento fue una velocidad máxima que fue esa, ¿sí? Se va entendiendo esto como introducción, ya después vamos a ver todos estos conceptos de forma más precisa, ¿sí? Esto es a modo de introducción para que podamos ver qué diferencia hay entre una velocidad promedio y una velocidad instantánea, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta o duda? En el chat no, Fabi. A ver, chicos. Entonces ahora lo vamos a ver a través de este gráfico, ¿sí? Vamos a llamar cociente incremental o razón promedio de cambio, y ahora lo vamos a ver en una determinada función, una función donde tenemos la variable i, que es la variable dependiente, que depende de la variable independiente de esta manera. Entonces acá en este gráfico podemos ver que si estamos hablando de la variable dependiente, vamos a tener una determinada variación delta i, y si hablamos de la variable independiente, vamos a tener una variación delta x, ¿sí? Entonces fíjense que acá se marcó esta recta roja, ¿sí? La función se dan cuenta que es la otra, ¿no? Lo vuelvo a poner acá. Esta es la función, es esta, ¿sí? Esta curva, ¿está bien? Pero acá se marcó una recta que está uniendo estos dos puntos, ¿sí? Entonces, si hablamos de razón promedio de cambio o cociente incremental, es justamente esta variación que hay de la variable dependiente con respecto a la variación de la variable independiente. Y esta se la llama razón promedio de cambio, ¿sí? O cociente incremental. ¿Está bien? Bien, ese es el nombre. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo justamente entre dos distancias, puedo encontrar, si lo trabajamos un poquito más, el delta i. Como sabemos que i está en función de x, vamos a tener, si estamos parados en un determinado punto x sub 0, su valor funcional, lo escribo de este lado, va a ser f de x sub 0, y si estamos en otro punto que es x sub 1, su valor funcional va a ser
f de x sub 1, ¿sí? Entonces, ahí el valor de la variación funcional va a ser la función evaluada en x sub 1 menos función evaluada en x sub 0 sobre variable independiente, delta x. A ver, ¿cuál va a ser delta x? Acá, en este gráfico. ¿Sí? A ver. Acá tuve La distancia la entre x variación sub en 0 y x sub 1. ¿Y cuál sería? Perfecto. ¿Y cómo lo puedo escribir con los datos que tengo? Así como yo escribí la diferencia de los valores funcionales, ¿cómo puedo escribir la variación en x? Con los datos que yo tengo. Sería este segmento, ¿no? Esta distancia que hay de acá a acá, Distancia como dijeron. x1 menos distancia x0.